Muy buenos días, Good morning. muy feliz de estar aquí nuevamente, I'm really happy to be here compartir la palabra de to Dios. share the Word of God. Estamos compartiendo sobre el tabernáculo. So we're sharing about the tabernacle, Y, el día de hoy vamos a seguir compartiendo and today we'll continue to talk about y it. vamos a abrir la Biblia. Let us open the La Bible Biblia en el libro de Éxodos capítulo 32. in Exodus chapter 32. Y vamos a leer Let us read del versículo 1 en adelante. from verse 1 and so on. Dice, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Now, when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, come and make us gods that shall go before us. For as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Y Aarón les dijo, apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. And Aaron said to them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. So all the people broke off the golden earrings which were in their ears and brought them to Aaron. Y él los tomó de las manos de ellos y los dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. And he received the gold from their hand, and he fashioned it with an engraving tool and made a molded calf. Then they said, this is your God, or Israel, that brought you out of the land of Egypt. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. So when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. Sí, lo que podemos ver aquí, So what we can see here, sí, es que Moisés, cuando Dios le dio la ley a Moisés, cuando Dios dio la ley por medio de Moisés, when God gave the law through Moses, y Dios llamó a Moisés al monte Sinaí. God called Moses to Mount Sinai. Y en el monte Sinaí, Moisés estuvo 40 días y 40 noches. And Moses was in Mount Sinai for 40 days and 40 nights. Entonces, el pueblo de Israel, So the people of Israel, ellos ellos pensaron que le había pasado algo a Moisés. they thought that something happened to Moses. Y él pensaron que, por ejemplo, pensaron él quizás murió. They thought that he died. Él ya murió, entonces ellos ¿qué hacen? So what do? Ellos hacen un ídolo. They make an idol. Sí, es muy importante, ¿verdad? It's very important Y saber exactamente, o saber qué es lo que está pasando con los hijos de Israel. to know what's happening with the people of Israel. Nosotros debemos saber que ellos no tenían la ley. We need to know that these people didn't have the law. Aunque ellos estaban haciendo un becerro de oro, Even though they were making a golden calf, ellos no conocen que eso es pecado, they don't know that that is sin porque no hay una ley, ¿verdad? because there's no law. O no hay una ley que diga que eso es pecado. There's no law that says that is sin. Entonces, aunque antes que Dios le diera la ley a Moisés, Before God has given the law to Moses, la Biblia dice que antes de la ley había pecado en el mundo, dice. the Bible says that there was sin in the world. Pero What? donde no hay ley,
If when there's no law, no se inculpa de pecado. they're not guilty of the sin. Entonces Dios no podía culparlos a ellos de pecado, en cierta forma, ¿no? So in a certain way, God cannot charge guilty Yes, o de pecado. to sin ¿Por qué? Dios no les había dado aún la ley. because God hasn't given us a Ellos law. no conocen la ley, ¿verdad? Mhm. Ellos no conocen la So they ley. didn't know the law. Entonces Moisés estaba bajando del monte, So Moses was in the mountains. estaba bajando. Oh, he was coming down from the mountains. Estaba bajando del monte, ¿verdad? He was coming down from Y the estaba mountain. bajando con las tablas de la ley. And he was holding the tablets of the law. Y en la ley está escrito, ¿verdad? And the law was written Que no debe tener otros dioses, that you cannot have other gods, que no te debes hacer ninguna imagen. that you cannot create an image. No puedes, en tu mente no debes de tener otra imagen, ¿verdad? And in your mind, there shouldn't be another image. Eso estaba en la ley, ¿verdad? That was in the Por law. eso cuando Moisés está bajando, So when Moses was coming down, sí, pero vamos a leer este versículo, ¿verdad? let us read this verse. Y dice, porque antes de la ley había pecado en el mundo, dice. It says, "For sin was in the world." No. Antes dice, For until the law, sin was in the world. dice, pero donde no hay pecado, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. But sin is not imputed when there is no law. Sí, entonces, antes de la ley, ¿verdad? So before the law, Ya había pecado, there was already sin. pero entonces aquí ellos no saben, But here they didn't know. ellos no saben que hacer un becerro de oro es pecado, ¿verdad? They didn't know that making a golden calf is Entonces, sin. cuando Moisés baja con la ley, So when Moses comes down with the law, entonces Moisés, ¿qué hace con el libro? ¿Qué hace con las tablas cuando él se da cuenta que están adorando a otro Dios? when he realized that they were idolizing a different God, Entonces Moisés lo que hace es romper las tablas de la ley, ¿verdad? and the first thing Moses did was break the Sí, tablet porque él sabe, ¿no? because he knew En las tablas de la ley the tablets of the law está el mandamiento, ¿verdad? is the commandments No debes de no debes de tener otros dioses, that you cannot have other no gods. debes de crear imágenes. You cannot create images. Entonces, por eso Moisés lo que hace es romper las tablas de la ley, ¿verdad? That's why Moses broke the tablets of the law. Ahí dice en el libro de Éxodo 23 al 4, So Exodus chapter 23, verse 3 and no, 4. Éxodo 20, ¿verdad? En el capítulo 20 de Éxodo, So Exodus chapter 20, en el versículo 3 y 4 dice, verse 3 and 4 says, no tendrás otros dioses delante de mí. "You shall not have no other gods before me." Y dice, ni, no te harás, dice, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en ni abajo en la tierra. You shall not make for yourselves a carved image, any likeness of anything that is in heaven above. Entonces, esto es lo que dice la ley, ¿verdad? So this is what the law is saying. Pero ellos ya habían quebrado ese mandamiento, ¿no es But they así? already broke that commandment. Ya ellos, antes de que siquiera llegara la ley, Before the law came, antes de que les llegara la ley a ellos, before the law came to them, ellos ya habían roto este mandamiento. ¿Sí? they already broke the Por eso, law. Moisés agarra las tablas de la ley. So that's why Noah got Moisés. That's Por why eso Moses. Moisés agarra las tablas de la ley y las rompe, ¿verdad? That's why Moses broke the tablets Y of the law. luego And Moisés tiene gran problema en su corazón, ¿verdad? Moses has a great problem in Y his heart. Moisés no sabe cómo resolver el problema del pecado. And Moses doesn't know how to fix the ¿Por problem qué? of ¿Por sin. qué? Why? Moisés todavía no entendía bien lo del tabernáculo todavía, ¿verdad? Because Moses didn't know much about the tabernacle. Por eso Dios no solamente le dio la ley, Not only did God give them the law, Dios también dio el tabernáculo también, ¿verdad? God also gave them the tabernacle. Pero Moisés But Moses, parece que todavía no entiende bien it seems like he didn't understand well. y Moisés está muy preocupado por el pecado, ¿verdad? And Moses is really worried about Y él sin. va delante de Dios And he y, goes in front of y God ora delante de Dios, and ¿verdad? prays in front of Y God. pide perdón a Dios por ese pecado. And then he asks God for forgiveness for Pero that sin. Dios está muy molesto, ¿verdad? But God is very Y bothered. Dios dice, And
God yo no said, puedo estar con ustedes. I cannot be with Yo you. no puedo ir más con ustedes ya. I cannot be with you no Por eso more. dice Dios, si yo voy con ustedes, So that's what God said. If I'm with you, yo los voy a matar, dice. I'm going to kill you. Es una cosa muy preciosa, ¿por qué? And that's something very precious. Why? Porque Dios es un Dios santo, ¿verdad? Because God is a holy God. Y donde Dios está, Where God is, no debe haber pecado, ¿verdad? there shouldn't be Pero sin. ellos están pecando. But they're sinning. Por eso Dios dice, That's why God yo no says, puedo ir con ustedes. I cannot go with you. Sí, desde un momento, desde que Dios los sacó, ¿verdad? Desde Egipto, From the moment that God took them out of sí, Egypt, Dios los va guiando, ¿verdad? and God is guiding Pero them. Dios les hace ver claramente. But God was able to let them No, see Dios clearly. les deja saber claramente. God God let them know, clearly let them know. Dios les deja saber con mucha claridad, ¿verdad? God let them know clearly Que ellos no pueden, que Dios no puede estar con ellos. that God cannot be Por with eso them. Dios That's why envía a su ángel God sent his angels para que los guíe, ¿verdad? to guide ¿Por them. qué? Why? Porque no había el tabernáculo, Because there was no tabernacle. ¿sí? Hasta que se construya el tabernáculo. Yes, an- until they make the tabernacle. Entonces, aquí está el becerro de oro, ¿verdad? So here there's the golden calf. Antes que hiciera el tabernáculo, ¿verdad? So before they made the tabernacle, Por ejemplo, for si usted example, lee Levítico capítulo 4, if you read Leviticus chapter el 4, Levítico capítulo 4 muestra cómo se limpia el pecado. Leviticus chapter 4 describes of how to wash sin. Sí, exactamente, ¿verdad? En Exactly. Levíticos capítulo 4 In Leviticus chapter 4, muestra exactamente it shows exactly la manera en que se limpia el pecado, the way to wash sin, but Moisés no sabía. Moses didn't know. Él no sabía cómo limpiar el pecado. He didn't know how to wash Por eso sin. él está delante de Dios pidiendo perdón. That's why he was in front of God asking for forgiveness. Pero en But ninguna parte de la Biblia, in any part of the Bible, en ninguna parte de la Biblia, de los 66 libros, ¿verdad? En, los- in the 66 books in the Bible, en ninguna parte de la Biblia dice, in any part of the Bible, in any part of the Bible, ninguna parte dice que el pecado se limpia pidiendo perdón. that it doesn't say that It doesn't En say- ninguna parte de la Biblia dice que el pecado se limpia pidiendo perdón. it doesn't say that you can. No. It does En- not at- say. there's no part in the Bible, in the 66 books of the Bible, there's no place that it says that we receive forgiveness of sin by asking for forgiveness. Ni una sola parte dice que recibimos el perdón por pedir perdón. There's no part of the Bible that says that we can wash sins by asking for En forgiveness. los 66 libros, ¿verdad? Out of the 66 books in the Bible, Dios mostró el tabernáculo God has showed us the en tabernacle. Levítico capítulo 4. And Leviticus chapter 4, Exactamente muestra cómo limpiar el pecado. it exactly shows how to wash the sin, Cómo Dios quiere estar con nosotros, ¿verdad? how God wants to be with us. Pero But Moisés no sabía. Moses didn't Por know. eso, lo que hace Moisés es romper las tablas de la ley So what Moses did was that he broke the tablets of the law. y rompe las tablas de la ley, ¿verdad? He broke the tablets of the Porque law ellos ya habían roto los mandamientos. because they already broke the commandments. Ya ellos ya habían quebrantado el mandamiento That they already broke the commandments. que dice no, that's it. Mm. Que dice no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. That to not have other gods than me. Sí, aparte de mí, dice Dios, no tendrás otros dioses. Apart from me, you should not have other gods. Entonces, ellos están así caminando, ¿ah? So they were walking like this. Entonces, ese pecado que ellos habían cometido de hacer estos dioses, So the sin that they committed of creating other gods, eso también estaba dentro de los mandamientos, ¿ah?
that was also inside the Está commandments. dentro de los 10 mandamientos. They're also in the Ten Ellos Commandments. ya habían roto ese mandamiento. They already broke that Por commandment. eso Dios no puede estar con el hombre, ¿verdad? So God cannot be with men. Lo que yo quiero decir es esto. So what I want to say is this. Lo que yo quiero hacer es lo que estoy mostrando a través de, o lo que muestra el tabernáculo, So what the tabernacle shows, es exactamente la manera de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. it's exactly a way for us to get close to God. La manera de cómo nosotros nos podemos acercar a Dios. Shows us a way for us to get close to God. No. It shows exactly the way of how we can approach God. De la manera de cómo nosotros podemos acercar a Dios, ¿verdad? It shows us a way of how to approach God. Si Dios es un Dios santo. So God is a holy God. Y Dios, el hombre ya nació con pecado. And man was already born with sin. Ya el hombre tiene pecado. So man already has sin. Por eso el hombre no puede estar con Dios. So that's why man cannot be with God. Incluso Dios a través del tabernáculo, But through the tabernacle, Dios nos mostró su corazón. God showed his heart. Él quiere estar con nosotros. He wants to be with us. Él quiere que nosotros estemos con Él. He wants to be with him. Pero But el hombre no entiende a Dios. man did not understand Por eso God. Dios quiere mostrar su corazón al hombre. That's why God wants to share his heart to the man. O sea, a través del becerro de oro, That through the golden a calf, través de la ley, through the law, Dios quiere mostrarnos el pecado. God wants to show us sin. ¿Para qué? For Para what? que nosotros conozcamos el pecado, ¿verdad? For us to know sin. Y también Dios quiere mostrar a nosotros la manera de limpiar el pecado. And God wanted to show us a way to wash the Pero hay sin. dos maneras de limpiar el pecado, But ¿verdad? there's two ways to wash Hay sin. la manera que Dios quiere The way that God wants, y la manera que Dios preparó. the way that God has Y prepared, hay otra manera, la manera que el ser humano cree. and another way is what the man thinks. Y, por ejemplo, For example, en la religión in the religion, hablan de cómo limpiar el pecado. they talk about how to wash sin. Por ejemplo, dicen que si te bautizas, For example, they say if you get baptized, algunas personas piensan que se limpia el pecado con el bautismo. a lot of people think that they can wash sin through baptism. Otras personas, Other people, otras religiones, other religions, dicen que si te vas a un cierto río y te metes en ese río, así se lavan los pecados. says if you go to a certain river and then you go down or wash yourself, that you can wash away your sin. Otras personas piensan que haciendo obras limpias los pecados. Other people think that if you do works, you can wash away your sin. Otras personas creen que pidiendo perdón se limpia el pecado. Other people think that asking for forgiveness can wash away your Y sin. hay personas que dicen que si tú te duermes, si no pides perdón, que si te... Hay personas que dicen, si tú te vas a dormir, People say that if you go to sleep, hay personas, There there are is people. people. Hay algunas religiones, ¿verdad? a certain religion, Que si tú te duermes y te duermes that if you sleep y te mueres en tu sueño and that you die in your y sleep no pediste perdón antes de dormir, and you didn't ask for forgiveness before you dice que slept, te vas al infierno, dicen. and it says that you're going to hell. Esas creencias, hay muchas creencias, ¿verdad? And there's many beliefs, Pero but ninguna parte de la Biblia habla así. in any part of the Bible it speaks like that. I'm sorry. En ninguna parte de los 66 libros de la Biblia In any part of the 66 Bibles está, Books in the Bible. explica de esa manera, ¿verdad? doesn't explain this way. Dios explicó exactamente la manera de lavar nuestros pecados. God explained clearly of how to Y wash away your de sin. la manera que lavamos nuestros pecados And the way for us to wash away es a your través del tabernáculo, ¿verdad? sin is through the tabernacle. Dios nos mostró, por ejemplo, en Levíticos capítulo 4, For example, Leviticus chapter 4, Dios mostró exactamente God showed us clearly cómo se limpia el pecado, ¿verdad? on how to wash Dios away mostró sins. muy claramente. God showed very Dios clearly. no puede estar con el hombre. God cannot be with Por men. eso, aunque estaba el pueblo de Israel, Even though there was the land of Israel, usted puede ver aquí en esta gráfica, ¿verdad? you can see in this Así picture, debió haber sido, ¿verdad? like that's how Así debió haber sido, ¿verdad? it was something like En this. el mero centro de Israel, In the very center of Israel, donde está todo el pueblo de Dios, ¿verdad? where all the people of God Toda la is, gente de Israel están reunidos, all the people of Israel are together. están viviendo ahí, ¿verdad? En el desierto, They're ¿verdad? living in the desert. Entonces Dios deseaba estar con ellos, And God desired to be with pero them. ellos están sucios.
but they're so Ellos dirty. tienen pecado, ¿verdad? They have Por eso sin. Dios mostró el tabernáculo. That's why God showed the El tabernacle. tabernáculo es una zona especial The tabernacle is a special y zone, y en ese lugar está la presencia de Dios. and in that place there is the presence of God. Pero por eso nadie puede entrar a ese lugar, ¿verdad? That's why not a lot of people can enter that Pero place. ese lugar está en medio de Israel. But that place is in the middle of Israel. Está en medio del pueblo de Dios, ¿verdad? It's inside the middle of Sí. the people of Israel. Y luego, And cuando está la puerta del tabernáculo, there's the doors of the tabernacle, y nadie puede entrar allá adentro, and ¿verdad? no one can enter in there. Todo, adentro están los levitas. Inside there's the Levites. Ellos están haciendo los trabajos, ¿verdad? They're doing the works, No permiten que nadie entre. and they don't allow people to enter. Solamente entra la persona que trae su ofrenda por el pecado, nada más. The people that bring their offerings can enter. Traen ofrendas por su pecado, ¿verdad? That they bring offerings for their Y sins. lo primero que encuentran al entrar, And the first thing that they can find cuando ellos entran a la puerta del tabernáculo, when ¿verdad? they enter the doors of the Lo tabernacle, primero que se encuentran the first thing that es they el find altar del holocausto, is the altar of sacrifice. El sacrifice. altar del holocausto, ¿verdad? Is the altar of Es sacrifice. lo primero que ellos encuentran ahí. That's the first thing Sí, that they see. por eso That's los why levitas the no Levites permiten que nadie entre, ¿verdad? doesn't allow people to enter Al atrio. ¿Cómo se llama este lugar? the altar. Sí, no, a este lugar aquí afuera. Es como el patio, como... Ay, Dios mío. Ok, no permiten que nadie entre, ¿verdad? Nada más allá So adentro. they don't allow people to enter. ¿Por qué? Why? Porque no, ese es un lugar muy limpio. Because it's a clean place. Es un lugar donde está la presencia de Dios. Because it's a place where the presence Dios of nos God está is. mostrando a nosotros, ¿verdad? God is showing to us. Dios quería que supiéramos God wants us to know para estar con Dios. to be with Dios God. quiere estar con nosotros, ¿verdad? God wants to be with us. Pero But si tenemos pecado, if we have sin, no podemos estar junto con Dios. we cannot be together Eso with Dios God. mostró en Levíticos capítulo 4. That's why God has shown Leviticus Sí, chapter 4. en Levítico 4 está exactamente la manera cómo podemos nosotros unirnos con Dios. Leviticus chapter 4 shows us how to be together with God. Entonces, ahí muestra exactamente, ¿verdad? And shows exactly A través del sacrificio, that through the sacrifice, por medio del sacrificio, podemos estar junto con Dios. they can be together with God. Eso es lo que Dios muestra en el tabernáculo, ¿verdad? That's what God showed in Todo. the El tabernacle. perdón del pecado, So the forgiveness of sin, la unión de nosotros con Dios, the la manera- union between us and God. la manera que podemos unirnos con Dios, For us, the way for us to be together with God, primero, first, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, era a través del tabernáculo. it was through the tabernacle. Se hacía el sacrificio por el To pecado do sacrifice of y sin, el hombre podía unir su corazón con Dios, and man can unite their heart with pero God. eso era una sombra de Jesucristo. But that was just a shadow of Jesus Por eso el Christ. tabernáculo That's why the es la tabernacle sombra de nuestro Señor Jesucristo, is a shadow of our Lord es Jesus la Christ. imagen de nuestro Señor It's the Jesucristo image of our Lord Jesus y Christ. Dios mostró su corazón a nosotros, ¿verdad? God has showed his heart to us. Y a través de Jesús, That through Él Jesus, desea estar con nosotros, he ¿verdad? desires to be with Nosotros us. que somos personas sucias, We people that are dirty, tenemos un corazón sucio, ¿verdad? has a dirty Somos heart, personas que hacemos malas obras. that we do dirty works. Entonces, ¿cómo es que Dios puede estar con nosotros? But how can God be with us? Si no fuera por Jesús, If it wasn't for Jesus, Dios no podía estar con nosotros. God wouldn't be with us. O Or nosotros jamás podríamos estar con Jesús, ¿verdad? that we cannot be with Nunca Jesus. podemos estar con Jesús. We can never be with Por Jesus. eso, cuando Jesús vino a este mundo, So when Jesus came to this world, Jesucristo nos dio su justicia, ¿verdad? Jesus has given us his Quiere righteousness. decir que el sacrificio de Jesús That the sacrifice of es la Jesus forma perfecta de limpiar el pecado, is ¿verdad? the perfect way to wash away our Por eso, sins. Dios quería estar con nosotros, So God wanted to be pero with nosotros us. somos personas sucias But we were y, people that are y nosotros ni dirty, siquiera podíamos acercarnos a Dios. and we couldn't even get close to Pero a God. través de Jesús, But through Jesus, Dios limpió nuestro pecado, ¿verdad? God washed away our Dios sin. nos hizo perfectos. God made us perfect. ¿Para qué? For Para what? que, porque Él deseaba estar con nosotros, ¿verdad? Because he wanted to be with Dicho de us. otra manera, And to say another en way, un corazón sucio, a dirty heart, como el del ser humano, ¿verdad? just like the human beings, La manera que Dios puede estar con esta persona, The way- con nosotros, perdón, a way for God to be with us es
únicamente a través de Jesús. It's only through Jesus. Por eso, Jesucristo es el sacrificio perfecto. That's why Jesus is a perfect Cuando Jesús sacrifice. muere en la cruz, When Jesus dies on the cross, Él limpió todos nuestros pecados. he washed away all our sins. Y solamente por la fe, Only through faith. solamente a través de la fe, Only through faith, podemos creer perfectamente. we can believe perfectly. Ya. No hay otro sacrificio. There is no other sacrifice. No hay otra manera de limpiar el pecado. There's no other way to wash sins. No hay otra manera de estar con Dios. There's no other way to be with to God. be with God. Sí, aunque la persona llore, Even though the people cry aunque pida perdón, and ask for forgiveness, aunque se arrepienta, even though they repent, aunque lean la even Biblia, though they read the Bible, aunque oren, even though they pray, aunque ayunen, ¿verdad? even though they fast, Aunque ayuden a la gente pobre, even though they help the poor people, hagan lo que hagan. whatever they do. Y vamos a decir que sacrifican un animal. Let's say that they sacrifice an animal. Y vamos a decir que sacrifican 100 animales. They sacrifice 100 Y animals. si sacrifican 1 millón de And animales, they sacrifice 1,000 Dios animals. no puede estar con ellos. God cannot be with them. No importa qué haga el hombre, It ¿verdad? doesn't matter what men do. No importa qué enseñe la It religión. doesn't matter what the religion Si, teaches. si la enseñanza no es la justicia de Jesús para nosotros, If the teaching isn't the righteousness of the Lord, if the teaching is not the righteousness of God towards us, si la enseñanza no es la justicia de Dios hacia nosotros, if the teaching isn't the righteousness of God towards a us través de Cristo Jesús, through Jesus no hay Christ, otra manera de limpiar el pecado. there's no other way to wash our No sin. es pidiendo perdón. It is not asking for No, forgiveness. el pecado jamás se limpia pidiendo perdón. Sin cannot be forgiven by asking for El forgiveness. pecado Sin únicamente a través del sacrificio de Jesús. can only be washed through the sacrifice of Pues, Jesus siendo Christ. personas sucias, And being dirty people, siendo personas malas, being bad people, ¿cómo es que Dios puede estar con nosotros? how can God be with us? ¿O cómo es que nosotros podemos estar con Dios? Or how can we be with God? Solo a través de Cristo Jesús. Only through Jesus Christ. Es la única manera. It's the only No way. hay otro camino. There's no other way. Aunque hay muchos caminos, ¿verdad? Even though there's many ways, Mucha gente tiene muchos caminos. many people have many ways. Mucha gente tiene muchas maneras de limpiar el pecado. Many people have many ways to wash sin Que para ellos creen que es así, ¿verdad? because they think it's like Pero that. no hay otra manera. But there's no other way. Jesucristo, ¿verdad? Jesus Christ. Cuando Jesucristo murió en la cruz, When Jesus Christ died on the cross, obtuvimos una redención perfecta. We redemption. have a perfect redemption. We had perfect redemption. Tuvimos una redención perfecta. We had a perfect redemption. Tuvimos una justificación eterna We también. had a eternal justification. Ya fuimos justificados a través de Jesús, We ¿verdad? were justified through A Jesus través de Christ. la muerte de Jesús, But through the death of Jesus, Dios abrió el camino God has opened the way para que pudiéramos estar con Él. so that we can be with Him. Y esto es lo que muestra el tabernáculo. And this is what the tabernacle shows. Esto es lo que está mostrando el tabernáculo para nosotros. This is what the tabernacle is showing us. El tabernáculo cumplía con todos los requisitos. That the tabernacle cumplía Accomplish all the requirements. all the requirements. El tabernáculo cumplía todos los requisitos para que Dios habitara en él. The tabernacle completed all the requirements for us to En be este inclusive. tabernáculo que usted mira aquí en la This foto, ¿verdad? tabernacle that you see in this photo. En ese tabernáculo, ¿verdad? In this tabernacle Ese tabernáculo This estaba tabernacle hecho was made de una manera perfecta, ¿verdad? in a perfect way Para que Dios pudiera estar ahí, so for God to be there en un lugar perfecto, in ¿verdad? a perfect way. Y así And también Jesucristo también, ¿verdad? Jesus Christ, Él hizo perfectamente. He was made perfectly. Él lo hizo perfecto He did it perfect para que pudiéramos estar con Dios. for us to be with God. No hay otro camino. There's no other La way. gente no conoce, People do not know. la gente no conoce el propósito del People tabernáculo. do not know the purpose of the Y tabernacle. Dios quiere mostrar a nosotros, ¿verdad? And God wants to show us Cómo podemos estar con Dios. on how we can be with El God. tabernáculo Tabernacle es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. is the shadow of our Lord Jesus El Christ. tabernáculo The tabernacle es el símbolo maravilloso de nuestro Señor is Jesucristo. a marvelous symbol of Jesus Christ. Of our Lord Jesus Christ. El tabernáculo
The tabernacle es Jesucristo mismo, ¿verdad? is Jesus himself. Y Jesucristo desea estar en nosotros And Jesus desires to be with us. y por eso murió en la cruz. That's why he died on the Por eso cross. derramó su sangre That's why he shed his own blood para estar con nosotros, and ¿verdad? be with us. Es maravilloso, ¿no es así? It's marvelous, isn't it? Por eso vamos a orar. So let us pray. Padre Dios, muchas gracias. Dear God, thank you. Usted nos dio el tabernáculo You have given us the tabernacle como una sombra, as like a shadow, como una imagen like an image de nuestro Señor Jesucristo. of our Lord Jesus Por Christ. eso cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este So mundo, when Jesus Christ came to this world, Él cumplió todos los requisitos he fulfilled all the requirements que Dios tenía that God had para limpiar el pecado del to mundo. wash away the sin of the world. A través de Jesús, That through Jesus, perfectamente podemos estar con Dios. we can perfectly be with God. Pues Señor, But Lord, la religión the religion, muy sucia, very dirty, la religión the religion, muy malvada, very evil, las iglesias hoy día the church están nowadays corruptas, is corrupted enseñando otras cosas and teaching other en things lugar de la cruz. instead of the cross. Y ya somos perfectos, Señor, We are already a perfect, través Lord, de la sangre de Jesús. that through the blood of Señor, le Jesus, damos las gracias. and we give you thanks, Oramos Lord. el precioso nombre. We pray in the name of Jesus Christ. Oramos en el precioso We nombre. pray in the precious name of Jesus Christ. Oramos en el precioso nombre We pray in the precious name de Jesucristo. of Jesus Christ. Señor, por favor, bendiga a cada persona que escucha. Lord, please bless all the people that are listening. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. We pray in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Sí, que tenga buen día Thank you. Have a nice day. y muchas gracias por estar aquí. And thank you for being Nos here. vemos el día de mañana. We'll see you tomorrow.